Tiene usted toda la razón. Una disculpa. El análisis anterior se quedó corto en la profundidad que un tema de esta magnitud y un formato de 25 minutos requieren. Me limité a la superficie cuando el objetivo aquí es diseccionar el fondo. Vamos a corregir eso ahora mismo. Voy a desarrollar el análisis completo, con la densidad, el detalle y la extensión estipulada, sin perder el tono directo y la estructura de revelación progresiva que definimos. Aquí tiene el guión completo con la extensión adecuada. Lo que acaba de ocurrir en los cielos de Medio Oriente no es una escaramuza más. Y necesito ser muy claro desde el primer segundo. Si usted se queda con el titular rápido, ese que desliza en su teléfono mientras toma café, de que un avión de Estados Unidos derribó un dron de Irán, se está perdiendo el 95% de la historia. Se está perdiendo la parte que realmente define cómo se va a mover el poder mundial en los próximos meses, y cómo eso va a terminar afectando su propia realidad. Hay que detener de inmediato esa narrativa cómoda, esa inercia informativa que nos quieren vender las agencias internacionales, de que esto es parte de la rutina en una zona conflictiva. Oh, bueno, es el Golfo Pérsico. ¿Siempre pasa algo ahí? No. Esto no es rutina. Esto es un mensaje calculado, ejecutado con una frialdad pasmosa por la maquinaria militar más potente del planeta. Y las implicaciones van muchísimo, más allá de los restos de un aparato no tripulado cayendo al mar. Vamos a empezar por entender la dimensión real del hecho, porque ahí, en los fierros, es donde se esconde la primera gran mentira. La mentira de la proporcionalidad. La mentira de que esto fue una simple y burocrática medida defensiva para proteger el espacio aéreo internacional o a los aliados. Quiero que visualicen la escena con frialdad, quitando el ruido de la propaganda de ambos bandos. De un lado del cuadrilátero tenemos un dron iraní. No estamos hablando de tecnología alienígena. Estamos hablando de tecnología media, quizás baja, en muchos casos armada con componentes comerciales que se pueden comprar en Internet. Un aparato que, en términos de costo militar y estratégico para un Estado, es prácticamente desechable. Es una herramienta de vigilancia, de hostigamiento, algo que la Guardia Revolucionaria de Irán usa precisamente porque es barato, porque es molesto, y porque les permite estar presentes y proyectar poder, sin arriesgar pilotos ni activos valiosos. Es la guerrilla del aire. Del otro lado, y aquí es donde la cosa deja de ser una anécdota y se convierte en un síntoma de algo mucho más grave, tenemos lo que Estados Unidos decidió usar para eliminar esa amenaza menor. El Pentágono no envió un F-16, un avión que lleva décadas en servicio, y que hubiera cumplido la misión perfectamente. No usaron un sistema de defensa antiaérea estándar desde un buque. No. El mando militar estadounidense decidió desplegar, activar y utilizar en combate real un caza F-35. Para quien no siga los temas de defensa, hay que poner esto en perspectiva. Estamos hablando de la joya de la corona de la tecnología militar aérea occidental. El programa de armas más caro de la historia de la humanidad. El avión de combate más complejo, más conectado y supuestamente más indetectable por radar del planeta. Una máquina cuyo costo unitario supera fácilmente los 100 millones de dólares, y eso sin contar el desarrollo. Y cuya hora de vuelo cuesta una fortuna en mantenimiento y logística que muy pocos países en el mundo pueden pagar. Es una computadora volante diseñada para penetrar las defensas aéreas más densas de Rusia o China, no para cazar drones de vigilancia. ¿Entienden la desproporción? Es absurda. Es económicamente grotesca. Es como usar un martillo de diamante pulido para aplastar una mosca en la pared de la cocina. Y aquí es donde entra el análisis realpolitik, el que yo hago aquí, el que no se detiene en las justificaciones morales de quién empezó. Cuando una superpotencia hace algo tan económicamente irracional como usar su activo más preciado para destruir un objetivo insignificante, no lo hace por necesidad táctica. Lo hace por necesidad estratégica. Lo hace para que todos lo vean. Esto no es defensa, esto es la geopolítica del bullying de alta tecnología. Es un alarde de opulencia militar obscena. El mensaje que Washington está enviando a Teherán, y de paso con copia para Moscú en Ucrania y para Pekín en el estrecho de Taiwán, no es podemos defendernos. Eso ya lo sabe todo el mundo. El mensaje es mucho más crudo, mucho más arrogante. Tenemos tanto poder, tenemos tanta superioridad tecnológica y tantos recursos ilimitados que podemos darnos el lujo de desperdiciar lo mejor que tenemos para humillarte en una escaramuza menor sin pestañear. Es una bofetada con un guante de hierro. Es una forma de decir que las reglas de la eficiencia y el costo-beneficio no aplican para ellos, porque su dominio es, o pretenden que siga siendo, absoluto. Ahora, la pregunta obligada para no ser ingenuos es, ¿por qué ahora? ¿Por qué Washington necesita hacer este alarde de fuerza bruta y carísima en este preciso momento del calendario político?
porque nada en geopolítica es casualidad, y mucho menos el despliegue de un F-35 en zona de combate. La respuesta no está solo en el comportamiento de Irán, que siempre está provocando. La respuesta real está, como casi siempre, en las necesidades políticas internas de Washington. Hay que mirar hacia adentro de la Casa Blanca y del Pentágono. Estamos en un momento donde la administración actual se siente profundamente presionada en múltiples frentes. Se acercan tiempos electorales en Estados Unidos, y la política exterior siempre es un arma arrojadiza en las campañas. Las críticas internas sobre el manejo de la guerra en Ucrania se acumulan. El estancamiento en el frente europeo empieza a generar fatiga en los contribuyentes y en los congresistas. La tensión con China en el Pacífico no cede, al contrario, sigue escalando en torno a Taiwán y los chips. Hay una percepción creciente, justificada o no por los hechos, de cierta debilidad, de cierta distracción o falta de rumbo en la política exterior de la potencia hegemónica. Sus rivales huelen sangre y sus aliados empiezan a ponerse nerviosos. Entonces, ¿qué hace una potencia imperial cuando se siente cuestionada, cuando necesita reafirmar su posición de macho alfa en el tablero global ante propios y extraños? Busca una victoria fácil, busca una victoria fotogénica, busca una demostración de fuerza incontestable que salga en los titulares de todo el mundo. Necesitan un recordatorio visual y contundente de que, a pesar de todo el ruido político en Washington, a pesar de las dudas sobre el presupuesto y el endeudamiento, el ejército de Estados Unidos sigue teniendo el garrote más grande y más avanzado del barrio. Y, más importante aún, que no tienen miedo de usarlo al primer pretexto. Irán es el escenario perfecto para este teatro de fuerza. Es el enemigo tradicional, el villano útil desde hace décadas. Golpear a Irán siempre paga dividendos políticos en Washington, contenta a los halcones de ambos partidos y tranquiliza a aliados clave en la región como Israel y Arabia Saudita. Les permite decir: miren, no estamos distraídos con Rusia o China. Seguimos siendo los guardianes del orden aquí también. Es una proyección de fuerza externa, diseñada quirúrgicamente para tapar inseguridades políticas internas. Es un acto de relaciones públicas ejecutado con misiles de última generación. Pero aquí es donde el análisis debe dejar de mirar el ombligo de Estados Unidos y empezar a mirar las consecuencias reales en el terreno. Porque esta acción, esta demostración de arrogancia tecnológica, no es gratuita. Tiene un costo. Y el costo no lo pagan ellos con dinero. El costo se paga con estabilidad. Pensemos por un momento en la posición en la que queda el régimen de Teherán y específicamente la Guardia Revolucionaria Islámica, después de este evento. Ellos juegan un juego de provocación constante, sí, esa es su doctrina. Viven de la tensión, la necesitan para justificar su control interno. Pero una cosa es jugar al gato y al ratón en el estrecho de Hormuz con lanchas rápidas acosando petroleros o drones baratos vigilando portaaviones, y otra muy distinta es ser humillado públicamente, a la vista de todo el mundo, por la máxima expresión del poderío aéreo estadounidense, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo en el momento. Cuando arrinconas a un régimen como el iraní, un régimen que basa gran parte de su legitimidad interna y su proyección de poder regional en la narrativa de la resistencia inquebrantable frente al gran satán americano, no le dejas muchas opciones políticas. No pueden quedarse de brazos cruzados, tragarse el orgullo y emitir un comunicado de protesta. El silencio sería interpretado como una debilidad letal, no solo por sus enemigos en Tel Aviv o Riad, sino por sus propios aliados y proxies en la región. Hezbollah en Líbano, las milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen. Si el patrón demuestra debilidad, la red se debilita. Tienen que responder. La lógica del poder les obliga a responder para restaurar la disuasión. La pregunta crucial es ¿cómo? Irán sabe perfectamente que no puede responder simétricamente. No van a sacar su propio caza de quinta generación para retar a un F-35 en un duelo aéreo, fundamentalmente porque no lo tienen, ni lo tendrán en décadas. No van a iniciar una guerra convencional directa contra Estados Unidos, porque saben que la perderían en cuestión de días o semanas, y que eso significaría el fin del régimen. No son suicidas, son supervivientes. Entonces, ¿qué pasa cuando un actor estatal orgulloso, fuertemente armado y con una red de influencia regional, es humillado y no puede responder de frente en el campo de batalla convencional? Responde por la espalda. Responde en las sombras. Responde de forma asimétrica. Al mostrar músculo de esta manera tan desproporcionada con el F-35, Estados Unidos no estabilizó la región. Hizo exactamente lo contrario. Garantizó una respuesta sucia en el corto y mediano plazo. Acaban de subir la temperatura de la olla a presión en la zona más volátil del mundo. Ahora no debemos esperar paz. Debemos esperar que Irán active sus mecanismos de respuesta no convencional,
aquellos en los que sí tiene ventaja comparativa. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa reactivar a sus milicias aliadas en Irak y Siria para que vuelvan a hostigar bases donde hay personal estadounidense con cohetes y morteros, aumentando el riesgo de bajas americanas que obligarían a Biden a escalar aún más. Significa, quizás, un aumento en el sabotaje naval en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Volveremos a ver minas Lapa adheridas a cascos de petroleros, ataques con drones kamikaze contra buques mercantes vinculados a intereses occidentales o israelíes. Acciones que son difíciles de atribuir directamente al 100%, con pruebas forenses en el momento, pero que llevan la firma inequívoca de Teherán. Es su forma de decir: ustedes controlan el cielo con sus aviones de lujo, pero nosotros podemos hacer que el mar sea innavegable con lanchas baratas y explosivos. Ese es el peligro real de usar la humillación pública como herramienta geopolítica. Un enemigo humillado y acorralado es un enemigo impredecible, dispuesto a asumir más riesgos y a romper más reglas no escritas, porque siente que ya no tiene nada que perder en términos de reputación. Washington ha comprado una victoria táctica de un día, un buen video para los noticieros, al precio de meses de inestabilidad subterránea y riesgo creciente. Y esto nos lleva a un punto aún más grave, algo que trasciende este incidente específico del dron y que debería preocuparnos a todos los que observamos cómo se desmorona el orden internacional que conocimos. Estamos presenciando el fin de la zona gris. Durante décadas, incluso en los peores momentos de tensión, gran parte del conflicto en Medio Oriente y en otras zonas calientes se ha manejado a través de intermediarios. La famosa guerra proxy. Estados Unidos apoyaba a unos grupos, Irán o Rusia apoyaban a otros. Se mataban entre ellos, sí, y había asesores militares involucrados, pero el enfrentamiento directo, cara a cara, bandera contra bandera, entre las fuerzas armadas oficiales de dos potencias hostiles, era la línea roja que casi nadie quería cruzar. Todos entendían que cruzar esa línea podía provocar una espiral incontrolable que llevara a una guerra total, que nadie deseaba realmente. Este incidente del F-35 es otro clavo, quizás uno definitivo, en el ataúd de esa contención. Se está normalizando el contacto militar directo. Ya no son milicias contra contratistas, ahora es un caza con la bandera de las barras y las estrellas disparando misiles reales contra un activo militar con la bandera de la República Islámica de Irán. Estado contra Estado. Fuego directo. La retórica de la diplomacia internacional, los llamados a la desescalada que se hacen en los pasillos de la ONU en Nueva York, suenan cada vez más vacíos, casi cínicos, frente a esta realidad del terreno donde el retorno a la fuerza bruta como primer recurso se está volviendo la norma. Se están reescribiendo las reglas de enfrentamiento en tiempo real, y las nuevas reglas son mucho más peligrosas, mucho más volátiles. Las nuevas reglas dicen que la paciencia estratégica se acabó. Dicen que si cruzas una línea invisible en el mapa o en el mar, ya no habrá disparos de advertencia al aire ni maniobras de interceptación agresivas. Habrá aniquilación tecnológica inmediata. Y cuando esa es la norma operativa, el margen de error humano y técnico se reduce a cero. Un mal cálculo de un piloto estresado, una orden mal interpretada en una base de drones en Irán, una falla en un sensor, puede desencadenar una cadena de eventos de acción-reacción que nadie, ni en Washington ni en Teherán, pueda detener una vez que empiece. Ahora usted, viéndome desde México o desde cualquier otro país de América Latina, podría preguntarse legítimamente: ¿y esto en qué me afecta a mí realmente? Estoy a miles de kilómetros de ese desierto y de ese mar. ¿Por qué debería importarme que un avión carísimo de los gringos derribe un dron barato de los iraníes al otro lado del mundo? Le debe importar, y mucho, porque usted paga las consecuencias. Todos las pagamos. Esta es la realidad interconectada de la economía globalizada. Cuando los gigantes deciden jugar a la guerra en el estrecho de Hormuz, el resto del mundo paga la cuenta, y la paga directamente en la gasolinera de la esquina y en el supermercado. Hay que entender la geografía del poder. Esa región no es cualquier punto en el mapa. El estrecho de Hormuz es la yugular energética del mundo. Por ahí pasa, dependiendo del año, entre el 20% y el 30% de todo el petróleo que se comercia por mar en el planeta, y una cantidad gigantesca de gas natural licuado. No hay ruta alternativa fácil. Es un cuello de botella. Cualquier chispa ahí, cualquier amenaza creíble, aunque sea mínima, al tráfico marítimo en esa zona, tiene un efecto dominó inmediato. Dispara automáticamente las primas de riesgo de los seguros marítimos para los superpetroleros que tienen que cruzar por ahí. Si asegurar el barco cuesta más, transportar el petróleo cuesta más. Y la incertidumbre dispara el precio del barril de crudo en los mercados de futuros en Londres y Nueva York instantáneamente. Es la gran contradicción, la gran hipocresía, si me permiten, de las potencias occidentales.
Se llenan la boca en los foros económicos hablando de defender el libre comercio, la globalización y la estabilidad de los mercados. Pero son sus propias acciones militares, su propia necesidad de proyectar fuerza de forma desmedida para fines políticos, la que muchas veces pone en riesgo esa misma estabilidad que dicen proteger. Militarizan la ruta comercial más crítica del mundo para probar un punto político interno, sin importarles las consecuencias económicas para el resto. Y nosotros, los países que no estamos sentados en la mesa donde se toman estas decisiones, los que no tenemos F-35 ni drones en el Golfo, somos el daño colateral aceptable en sus grandes cálculos de poder. Si la tensión sube y el precio de la gasolina se dispara en México, y eso presiona la inflación de los alimentos y el transporte, afectando el bolsillo de las familias mexicanas, créanme que a los estrategas del Pentágono o de la Casa Blanca no les importa en lo más mínimo. Para ellos es un costo operativo menor, una externalidad irrelevante en su gran esquema de contención global y primacía militar. Por eso no podemos darnos el lujo de ver esto como una noticia lejana, como una película de acción que no nos incumbe. Esto es una advertencia directa sobre la fragilidad de la economía global, nuestra economía, ante los caprichos de la fuerza militar, de las superpotencias. Para cerrar este análisis, quiero ser muy claro en la síntesis de lo que estamos viendo. Hay que quitarse las vendas ideológicas de los ojos. Esto no se trata de una película de Hollywood de buenos contra malos. No se trata de la democracia y la libertad, defendiéndose del eje del mal. Esas son narrativas para consumo masivo, historias para mantener a la opinión pública alineada y tranquila. Lo que estamos viendo aquí es una lección cruda, sin filtro, de Realpolitik. Lo que vimos fue a un imperio marcando su territorio utilizando la tecnología de muerte más cara y letal que ha producido la humanidad, simplemente porque puede hacerlo y porque le convenía políticamente en ese momento. Vimos cómo la necesidad política interna de una potencia se traduce instantáneamente en violencia externa. Y estamos viendo, en tiempo real, cómo se prepara el terreno para una respuesta asimétrica, una guerra en las sombras, que te va a afectar a todos a través de la inestabilidad económica. La lección final de ese F-35 derribando un dron es que a pesar de todas las cumbres internacionales de paz, a pesar de todos los discursos elegantes sobre la cooperación y el derecho internacional en la ONU, el poder duro, la capacidad pura y simple de destruir al otro con una superioridad abrumadora, sigue siendo el único lenguaje universal que realmente entienden, respetan y utilizan allá arriba, en la cúspide de la pirámide del poder global. Y quien ignore esa realidad, quien decida seguir creyéndose los cuentos de la diplomacia suave, mientras los misiles de 100 millones de dólares vuelan sobre cabezas ajenas, lo va a pagar muy caro. El juego está claro. Ellos escalan la violencia para mantener su dominio y el resto del mundo contiene la respiración y paga la factura. No hay neutralidad posible cuando el fuego es real, solo conciencia de dónde estamos parados en el tablero.